Ahora pasamos a las relaciones entre anorexia y bulimia nerviosa. Lo que caracteriza a la anorexia nerviosa y a la bulimia nerviosa es su extrema preocupación en torno al peso y forma corporales. Lo que tiene significado diagnóstico es su idea sobrevalorada de delgadez. Estos pacientes juzgan su valía en función de su peso y su figura. De ahí su continua preocupación sobre su cuerpo, la comida y toda esta gama de comportamientos que hemos analizado. A continuación vamos a comentar las principales características psicopatológicas de la anorexia y la bulimia nerviosa. Vamos a empezar con la psicopatología específica. Y aquí tenemos en primer lugar una preocupación extrema por el peso y la forma corporales. Adscripción de la evaluación casi exclusivamente en estos términos. En segundo lugar, tenemos un comportamiento dirigido a controlar el peso y la figura. Por este motivo, presentan conductas como dietas extremas, vómitos autoinducidos, el uso de purgantes y laxantes, y también se produce un ejercicio riguroso. Lo podemos encontrar este ejercicio riguroso en la anorexia nerviosa. Y en tercer lugar, como una psicopatología específica, tenemos los episodios de bulimia, que son más específicos de la bulimia nerviosa. Ahora pasamos a la psicopatología general. Y en este caso tenemos en primer lugar una amplia gama de síntomas depresivos y de ansiedad. En segundo lugar tenemos características obsesivas, especialmente en la anorexia nerviosa. Y en tercer lugar tenemos una pobre concentración. Y para finalizar, en cuarto lugar está un funcionamiento social deficitario. Ahora pasamos a la obesidad. La obesidad es un trastorno crónico que requiere una atención a largo plazo. Aunque la obesidad se confunde la mayor parte de las veces con un exceso de peso, hay que indicar que la obesidad se define como una excesiva acumulación de tejido adiposo en el conjunto corporal. Un contenido graso mayor del 35% en las mujeres y en el caso de los hombres un contenido graso superior al 30%. El procedimiento más habitual para conocer las cantidades de grasa corporal del paciente es comparar el peso del individuo con lo que debería pesar según su edad y talla, es decir, su peso ideal. El peso ideal se obtiene consultando las tablas estandarizadas, como por ejemplo las de la Metropolitan Life Foundation de 1983. Así, el estatus de peso de una persona se estima calculando el porcentaje de diferencia entre el peso ideal y el actual. Y su fórmula la podemos ver en la imagen. Si tras aplicar esta fórmula se obtiene una puntuación del 20% o superior, convencionalmente se considera que este es el punto en que la obesidad comienza a asociarse a riesgos para la salud. Pero hay que tener claro que aunque la utilización de las tablas es útil como criterio normativo, no es un buen indicador del tejido adiposo, que es en realidad lo que se pretende medir. Así, el peso de un individuo es una combinación de la grasa corporal, el esqueleto, los órganos internos, y por lo tanto es necesario que el tejido adiposo tenga una valoración precisa. Además, aumento de peso no significa aumento de grasa, y variables como sexo, edad y actividad física son los que determinan el porcentaje de grasa corporal. Para calcular la masa corporal existen diversos métodos, si bien el índice de masa corporal es uno de los que más garantías ofrece. La fórmula del índice de masa corporal es la proporción entre el peso y el cuadrado de la altura. En la tabla podemos ver una clasificación del significado del índice de masa corporal según su valor. Normalmente se suele considerar que un índice de masa corporal de 30 o más es indicativo de obesidad,
mientras que un índice de masa corporal de 16 o menor es indicativo de anorexia nerviosa. Ahora pasamos a la epidemiología de la obesidad. Se calcula que la prevalencia de la obesidad en los países occidentales oscila entre los 30 y 50 de la población general. Además, la prevalencia de la obesidad varía en función de la edad, el estatus económico y la raza. Así, la obesidad es más frecuente en las mujeres, ya que las mujeres estamos más predispuestas biológicamente por nuestra mayor proporción de tejido adiposo. Además, la obesidad es más común entre las mujeres de clase baja que en las mujeres de clase alta. Aquí pienso que juega un papel muy importante la calidad de la alimentación. Por eso tal vez es más frecuente en mujeres de clase baja. Ahora pasamos a los tipos de obesidad. Aquí tenemos dos tipos. En primer lugar, la obesidad secundaria y en segundo lugar, la obesidad simple. Empezamos con la obesidad secundaria. Esta tiene su origen en los órganos endocrinos, hipotalámicos, genéticos o iatrogénicos y solo representa menos del 1% de las causas de la obesidad. Ahora pasamos a la obesidad simple, que también se puede denominar obesidad por cebamiento. Suele ser el trastorno metabólico más frecuente. Es decir, más del 99% de los casos encontramos la obesidad simple. Según el estudio de adipocitos, en la obesidad simple se presentan dos subtipos de obesidad, que son los siguientes: obesidad simple hiperplásica y obesidad simple hipertrófica. Comenzamos con la obesidad simple hiperplásica. Esta se caracteriza por darse en ella mayor número y tamaño de adipocitos y tener su comienzo en la infancia, así como un peor pronóstico. Y en segundo lugar tenemos la obesidad simple hipertrófica, en la que se da un aumento de tamaño de los adipocitos y tiene su comienzo en la edad adulta. Aquí quiero comentar que los adipocitos son las células encargadas de almacenar energía en forma de grasa, por lo que constituyen el tejido adiposo o tejido graso. Ahora pasamos a las complicaciones físicas de la obesidad. Aquí tenemos que las personas con un sobrepeso de 30% o más tienen mayor riesgo de sufrir otras alteraciones como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. Además, se ha indicado que el modo en que se distribuye la grasa en el cuerpo es también un factor a considerar. Así, las personas cuya grasa se acumula en la parte superior del cuerpo tienen mayor riesgo de diabetes y trastornos cardiovasculares que las personas cuya distribución de grasa se acumula en la parte inferior. Por lo que la proporción de medida cintura-cadera se ha incorporado como método de valoración de la gravedad de la obesidad junto con el índice de masa corporal. Ahora pasamos a las implicaciones psicológicas de la obesidad. Pero antes quiero recordar el significado de dos siglas a las cuales haré referencia, que es el DSM y el CIE. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta es la clasificación oficial de la Asociación de Psiquiatría Americana, de gran influencia en el ámbito clínico. Y por otro lado tenemos el CIE, que se refiere a la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta clasificación es publicada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, después de hacer este breve recordatorio de conceptos, empezamos con las implicaciones psicológicas de la obesidad. La obesidad no está clasificada en el DSM como trastorno psiquiátrico, ya que es una condición médica con etiología multideterminada. Por otro lado, en el CIE 10 reconoce una categoría relacionada con la obesidad. Esta categoría está en el mismo apartado en el que se encuentra la anorexia y la bulimia. Esta categoría se denomina hiperfagia en otras alteraciones psicológicas.
Bajo este rótulo se encuadra la ingesta excesiva que se produce como reacción a hechos estresantes y que da lugar a la obesidad. En este caso se refiere a la obesidad reactiva. Ahora pasamos a comentar dos tipos de obesidad psicógena. Aquí tenemos la obesidad de desarrollo y la obesidad reactiva. Comenzamos con la obesidad de desarrollo. Esta es producida por los problemas de aprender a diferenciar el hambre de tensiones emocionales. Es decir, se mezclan ambos problemas y el individuo no consigue diferenciar un problema del otro. Y en segundo lugar tenemos la obesidad reactiva. Esta tiene un inicio normalmente en la vida adulta, se produce como reacción a sucesos traumáticos o estresantes y su función es estabilizar el funcionamiento emocional y reducir la ansiedad. Ahora pasamos a las causas y teorías de la obesidad. Una de las teorías que más se ha puesto en juego en el contexto de los trastornos alimentarios es la teoría del punto crítico. Esta teoría afirma que, al igual que sucede con la temperatura o la presión sanguínea, el peso corporal está regulado a un nivel determinado. La obesidad representa aquel caso en que esta regulación tendría un nivel más elevado, un punto crítico más alto debido a mayor número de adipocitos y a una tasa metabólica basal más baja. En definitiva, que el individuo está programado biológicamente para tener un determinado porcentaje de grasa. El corolario más importante de la teoría del punto crítico es que el organismo defiende su composición de los cambios. Cualquier desviación de este punto crítico se compensaría con respuestas cuyo objetivo sea devolver al organismo a su peso original. Por lo tanto, lo que sucede con los obesos es que están intentando mantener su peso por debajo de su punto crítico a través de dietas, pero su peso se empeñará en volver a sus fueros. Para finalizar este apartado, podemos decir que la teoría del punto crítico todavía no goza de completa verificación. Ahora continuamos con las teorías explicativas de los trastornos alimentarios. En realidad han existido muchas teorías, pero aquí voy a hacer referencia a la teoría de la restricción, desarrollada por los autores Herman y Polivi. Estos autores señalaron una cuestión que había sido pasada por alto, que era que los obesos se habían sometido a dietas más frecuentemente que los sujetos con peso normal. Es decir, que había que abandonar el foco de atención en el peso para centrarse en el concepto de restricción en la ingesta. Esto permitiría el estudio de todas las categorías de peso y analizar por qué se da el fenómeno de la restricción y sus consecuencias. El concepto de restricción se refiere a la intención que tiene el individuo de restringir voluntariamente su ingesta con el fin de conseguir el peso que considera ideal. Ahora pasamos a las futuras líneas de actuación en relación a los trastornos alimentarios. Y aquí quiero comenzar con algunas distorsiones cognitivas que pueden presentar los pacientes con trastornos alimentarios. En primer lugar, tenemos la abstracción selectiva, y en esta nos indica que se basa en conclusiones o detalles aislados, ignorando la evidencia que haya en contra o más sobresaliente. Como ejemplo, tenemos el pensamiento del paciente, en el que indica que el único modo en que puede estar en control es a través del comer. Ahora pasamos a una siguiente distorsión cognitiva, que es la sobregeneralización. Aquí nos indican que extraer una regla en función de un hecho y aplicarlo a otra situación diferente. Como ejemplo, tenemos el pensamiento del paciente, que podría ser: con mi peso anterior no era feliz, así que ganar peso no me hará sentir mejor. Ahora
pasamos a la siguiente distorsión cognitiva, que es la magnificación. Aquí indica que sobreestimar el significado de la constancia no deseable. Y aquí tenemos el pensamiento del paciente, que es: he engordado 1 kilo, nunca más podré ponerme aquellos pantalones. Ahora pasamos a otra distorsión, que es el pensamiento dicotómico. Aquí se refiere a pensar en términos extremos o absolutos. Y tenemos como ejemplo el pensamiento del paciente: si me he aumentado 1 kilo, aumentaré 50. Ahora pasamos a otra distorsión cognitiva, que es la personalización y autorreferencia. En esta indica que las interpretaciones egocéntricas de hechos impersonales o sobreinterpretación de hechos relacionados con uno mismo puede producir este tipo de distorsión. Aquí tenemos como ejemplo el pensamiento del paciente, que podría ser: me avergüenzo de que otro me vea comer. Y para finalizar, tenemos la distorsión llamada pensamiento supersticioso. En esta, la creencia en la relación causa-efecto de hechos no contingentes. Y aquí tenemos el pensamiento del paciente, que podría ser: es mejor no disfrutar de nada porque inmediatamente desaparecerá. Ahora vamos a comentar un poco las similitudes y diferencias que podemos encontrar en los diferentes trastornos alimentarios. Para ello me ayudaré de la tabla que podéis ver en pantalla, y aquí podemos ver que se analizan 4 tipos de trastornos alimentarios, que son la obesidad, el atracón, la anorexia y la bulimia. Y en este podemos ver que hay una diferencia entre todos estos trastornos relacionados con tópicos como el nivel de peso, el atracón, el método de control de peso, la distorsión imagen corporal, los alimentos autoprohibidos, la ansiedad después de comer, la relación estado de ánimo atracones y, para finalizar, la psicopatología secundaria. Así podemos ver que en referencia a la obesidad, el nivel de peso suele ser superior al 20% del sobrepeso. En referencia al atracón, el nivel de peso se suele encontrar entre el peso normal y obeso. En el caso de la anorexia, el nivel de peso suele ser inferior al 15% de peso. Y en el caso de la bulimia, se suele encontrar el nivel de peso entre normal y el 10% por encima o por debajo del peso. Ahora vemos, por ejemplo, en referencia al método de control de peso. En la obesidad se puede presentar frecuentes dietas restrictivas. Por otro lado, en el atracón también se presentan dietas restrictivas. En referencia a la anorexia, se pueden producir ayunos extremos. Y en referencia a la bulimia, el método de control de peso más usual son los purgantes. Aquí puedo comentar otra característica de todos estos trastornos, que puede ser la ansiedad después de comer. En la obesidad no se presenta esta ansiedad, en el atracón tampoco, pero en la anorexia y la bulimia sí que se presenta esta ansiedad después de comer. Otra característica que quería comentar y que realmente es muy interesante en este caso es la relación entre estado de ánimo y atracones. Y aquí podemos ver que en todos, tanto obesidad, atracón, anorexia y bulimia, se presenta una relación entre estado de ánimo y los atracones. Bueno, como podemos ver, esta tabla nos puede ayudar a ver de una manera más visual y más general la relación entre estos tipos de trastornos alimentarios. Para finalizar, vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos comentado en este capítulo. Así, siguiendo una perspectiva dualista, que en realidad no es aconsejable, diríamos que la anorexia y la bulimia son 2 alteraciones mentales. Y por otro lado, la obesidad es una condición física. Lo que tienen en común la anorexia, la bulimia y la obesidad es que las
tres están bajo el punto de mira de presión de adelgazar, que acaba alterando el comportamiento alimentario. En referencia a la población de incidencia de estos trastornos alimentarios, tenemos las siguientes características. Las tres se manifiestan principalmente en el sexo femenino. Las tres se presentan generalmente durante la adolescencia. Y las tres se manifiestan con alteraciones en la imagen corporal asociadas con un pobre concepto de sí mismo. Así, una vez producida la orgía alimentaria, la persona siente la necesidad de contrarrestar sus efectos. Por este motivo, adopta conductas como comprometerse en dietas y ayunos. También tiende a desarrollar una serie de hábitos purgantes como vómitos, uso de laxantes. Así tenemos que una situación de especial relevancia clínica y que además agrava la evolución de los trastornos alimentarios es, por un lado, la existencia o no de episodios bulímicos, o dicho de otra manera, la aparición de los atracones. Y por otro lado, la existencia o no de conductas purgativas. Así, está claro que lo ideal sería tener unos criterios operacionales que nos permitan homogeneizar la población de estudio. Ahora continuamos con la población de alto riesgo. En este caso es realmente importante que estemos atentos a la población de alto riesgo de padecer trastornos alimentarios. De esta manera podemos intervenir con la mayor urgencia posible. Aquí nos referimos a personas que no han sido diagnosticadas con un trastorno alimentario, pero que son personas que se embarcan en dietas irracionales, son personas que están muy preocupadas por su peso y su cuerpo, son personas que pueden tener episodios de atracones. Así, todas estas conductas pueden ser un indicativo de que esta persona puede desarrollar un trastorno alimentario. Para finalizar, quiero hacer énfasis en que una característica común de los pacientes que padecen trastornos alimentarios y gran parte de la población subclínica es la idea sobrevalorada de adelgazar. Este anhelo tan enraizado por adelgazar puede llegar a distorsionar todo aquello que tenga que ver con el propio cuerpo y la alimentación. En realidad es tan complejo el diagnóstico de estos trastornos alimentarios que muchas veces es difícil poner límites entre la población clínica y la población normal. Así, con esto finalizo este resumen del capítulo relacionado con los trastornos alimentarios.